¿Qué ocurre cuando al pobre anciano con un campo vacío lo llaman loco y le quitan la tierra? Él abraza la azada, y la tierra responde de tal manera que todo el pueblo se queda en silencio. En el borde de una meseta, donde la tierra se había agrietado no por el calor, sino porque había dejado de creer, había una pequeña choza. Allí no cantaban los gallos por las mañanas, no brincaban los niños por las noches. Solo había viento, barro, polvo y mucucio. El anciano había cruzado hace mucho la barrera de los 70 años. Su rostro estaba tan agrietado como las paredes de su choza. Profundas arrugas, como si fueran dibujadas con el dedo de la tierra. Pero sus ojos eran vivos, llenos de terquedad y de algo que rara vez se encuentra en tales lugares: fe. Cada mañana, aún antes de que el sol apareciera tras las colinas, salía a su campo. Tomaba la azada, se ponía un sombrero usado, y caminaba. Lento, inclinándose ante cada piedra, como si se despidiera de cada una, pero aún así seguía adelante. Aunque la tierra ya había estado en silencio durante 3 años, él cavaba, se arrastraba, incluso regaba el polvo, no por ingenuidad, sino por respeto. Porque la tierra, según sus palabras, es como un anciano. Puede permanecer en silencio, pero escucha todo. Su casa, si es que se le puede llamar casa, estaba construida de barro, palos y determinación. En el interior, un colchón hecho de viejos sacos, una olla de aluminio agrietada y una única imagen de la Virgen, oscurecida por el tiempo. Ante ella se sentaba por las noches, no pidiendo un milagro, sino susurrando cortas súplicas. Madre, no por mí, por el campo, no por mí, por el pueblo, no pan, al menos una señal. El pueblo había olvidado a Mucucio hace tiempo. Los niños se burlaban de él, los vecinos se encogían de hombros, y las autoridades hacían como si no existiera. Se había convertido en un fondo, como un viejo pozo que se ha secado hace mucho, pero nadie se apresura a derribarlo. Simplemente lo evitan. Pero un día hizo lo que rompió el silencio. Doña Raquel, una anciana con ojos que solo tenían una preocupación: su nieta. La niña yacía en la choza, ardiente, gemía de debilidad, y la abuela ya no sabía a quién acudir. Mucucio la vio. Ella estaba en medio del camino, sosteniendo al niño en brazos, como si pudiera desvanecerse en el aire con cualquier aliento. Se acercó. No preguntó, no dudó. Entró en su casa, y volvió con el último trozo de pan. Seco, como todo lo que había a su alrededor. Pero aún pan. Se lo puso en la mano a la anciana, en silencio, sin heroísmo. ¿Para ti? Solo exhaló ella. Para ella, respondió él. Y en ese momento, como si de un rincón hubieran llegado testigos, un hombre sonrió. Este anciano está completamente loco, hambriento él mismo, y reparte pan. Otro lanzó. Pronto él mismo se convertirá en una leyenda hambrienta. Mucucio, que alimentaba a otros con su muerte. Y luego apareció don Ramón, el alcalde del pueblo, siempre con una camisa blanca que nunca lograba ocultar el abdomen, crecido por las comidas a las que se invitaba a sí mismo. Se acercó lentamente, como un actor en el escenario. Miró el pan, a la anciana, al niño, luego, a Mucucio. Sí, anciano, hubieras venido a una reunión aunque una vez habrías recibido ayuda. Pero tú solo rezas, y Dios, parece, ha cambiado de dirección hace tiempo. La multitud que estaba al lado se rió en voz baja. La risa no era fuerte, pero era traicionera. Mucucio no respondió. Solo se dio la vuelta lentamente y se fue a casa. Sin prisa. Con la espalda recta. Porque si la tierra no te escucha, eso no significa que debas arrastrarte. Esa noche se sentó de nuevo frente a la imagen. Casi no había luz. La lámpara de queroseno ardía como una vieja promesa. No rezó. Habló. Si hay aún una gota de camino, muéstrala. No pido milagros. Pido fuerza. No te traicionaré, ni a ti, ni al campo, ni a mí. Y en el mismo momento, la puerta se abrió de golpe. No por el viento. El viento no tiene tal poder. Era una entrada, extraña, fría, pesada. En el umbral estaba un hombre, o lo que parecía un hombre. Un poncho oscuro, un rostro en sombras, una voz, no burda, pero ajena, como si la escucharas no con los oídos, sino con los huesos. Puedo devolverte la cosecha, dijo, sin saludo, sin preguntas. Solo tienes que firmar. Extendió un pergamino. 7 años de prosperidad.
La tierra será buena. La gente, atenta. Vivirás en abundancia. Y luego, tomaré aquello que nadie ve. Tu alma. Mucusio guardó silencio. Miró. Durante mucho tiempo. Sus ojos no estaban asustados. Estaban atentos. Y luego se levantó. Se quitó el sombrero. Se limpió la frente. Y dijo con calma, sin drama. Prefiero morir con la azada en las manos que vender la fe a cambio de comodidad. No pido sumisión a la tierra. Pido el derecho a estar a su lado, hasta el final. La figura en el umbral no respondió. Solo sonrió. Y desapareció. No se fue. Se disolvió, como el polvo. Como si nunca hubiera estado allí. En el umbral solo quedó el pergamino, cuidadosamente enrollado. Pero nadie lo recogió. Ni esa noche, ni al amanecer, ni después. Porque hay cosas que no se deben tocar, si no quieres perder el corazón. Lo que sucedió después lo cambió todo. Esta historia apenas comienza. Y créeme, lo que viene es tal que hasta los más seguros se les secará la garganta. Quédate. Hay más por venir. Después de aquella noche, cuando el umbral de su choza crujió bajo el pergamino enrollado, el pueblo pareció darse cuenta. Pero no en la dirección correcta. No con compasión, sino con burla. Como si el anciano Mucusio, al rechazar su oportunidad, se hubiera anotado oficialmente entre los desesperados. Los niños que alguna vez corrían en silencio ante su mirada, ahora reían abiertamente, en voz alta, con deleite. Corrían a lo largo de su campo, gritando, «¡Viejo loco! ¡Hechicero sin maíz! ¿Dónde están tus milagros, abuelo?» Y cuanto más callaba, más fuertes se volvían, porque el silencio del justo es un espejo al que muchos temen mirar. Un día, en la estación de radio local, un locutor con voz ronca y bromas subidas de tono dijo, ¿Han oído hablar de nuestro santo labrador? Habla con el cielo, pero no puede cultivar una sola calabaza. Tal vez siembra oraciones y espera cosechar aire. Esta frase recorrió el pueblo como un viento polvoriento. La repetían, con impaciencia, entrelazándola en las conversaciones en el mercado, en los funerales, en los bautismos. ¿Y tú dónde compras frijoles? Solo no en Mucusio. Sus frijoles huelen como su campo, a muerte. En el mercado, una mujer, que había usado las mejores sandalias por la mañana, tomó un saco con sus frijoles, lo olfateó y exclamó en voz alta. No es comida, es un gesto de despedida de la tierra. Incluso los vendedores se rieron, los que ayer mismo le pedían agua a crédito. Esa es la gratitud del pueblo. Ayer eras santo, hoy eres deshonra. Y don Ramón no perdió tiempo. Se presentó en la plaza principal, subió al estrado, movió su abdomen, y comenzó a hablar. Le encantaba eso. Las palabras fluían de él, como un dulce jarabe, agradable a la vista, pero rápidamente empalagoso. Queridos habitantes, la tierra no es un lugar para fantasías y oraciones. La tierra es un activo. Si alguien no sabe cómo usarlo, está obstaculizando el progreso. Hemos tomado la decisión. La parcela de don Mucusio será entregada a un inversor. Ya está preparando un proyecto de riego. Planea construir un invernadero y crear empleos. No podemos esperar la misericordia de las nubes. La multitud murmuraba, pero no de indignación, de conveniencia, porque es más fácil asentir que pensar. Es más fácil aceptar que recordar quién regó ese campo no con agua, sino con corazón. Cuando Mucusio fue llamado a firmar los documentos de renuncia a la tierra, no llegó con un abogado. Llegó con la azada. No hizo un espectáculo. Solo escuchó. Se limpió las manos en la camisa y dijo, «No sembré para mí, no oré por mi campo, creí por todos ustedes, incluso cuando ustedes olvidaron lo que es la fe». En respuesta, silencio. Luego alguien se aclaró la garganta. Luego alguien soltó un bufido. Y él firmó. Porque el papel puede despojar de la parcela, pero no puede borrar el alma de la tierra. Esa noche no había ni estrellas, ni luz de luna. Solo vacío. Mucusio tomó su vieja azada. Fue hacia el campo. Caminaba como un anciano hacia la confesión. No para obtener el perdón, sino para decir la última palabra. Se puso en el centro del polvo, donde antes estaban filas de maíz, ahora había grietas, como arrugas en la piel de una madre moribunda. Se arrodilló. Abrazó la azada como a un niño que nunca tuvo. Dejó caer la cabeza en la tierra, cerró los ojos. Ni oraciones, ni esperanzas. Ya lo había dicho todo. De repente, la tierra tembló. Primero suavemente, como si bostezara, luego, más fuerte. Mucusio abrió los ojos. Ante él,
Una grieta. De ella, un brote. Pequeño, verde, solo. Luego, otro. Luego, más. Se echó atrás, pensando que su cabeza estaba floja, que no veía un brote, sino su última ilusión. Pero luego tocó la tierra con la mano. Estaba húmeda. Pasó la palma nuevamente. De nuevo humedad. No era rocío, ni ilusión. Real. Acercó su oído a la tierra, y escuchó. Como si algo respirara desde adentro. Como si después de tantos años de silencio, dijera: he escuchado. Y ahora, respondo. Se quedó sentado hasta el amanecer, sin moverse, como en un templo. Solo que en lugar de altar, tierra. En lugar de velas, brotes. Cuando el sol tocó el borde de la meseta, se levantó. Tomó la azada. No como arma, como promesa. Y se fue. A alisar los surcos. A regar el polvo fresco. Paso a paso. No porque creyera en un milagro, sino porque el milagro ya había ocurrido. Y ahora, había que cultivarlo. Esta es la culminación. Todo lo que has estado esperando, justo aquí. Quédate para ver cómo el héroe pone a todos en su lugar. Adelante viene el final, y no querrás perdérselo. A la mañana siguiente, el pueblo despertó antes que el sol. Los primeros rayos apenas comenzaban a filtrarse a través del horizonte polvoriento, y desde la calle ya se escuchaba el susurro. Ve, ve, tienes que verlo. ¿Qué hay? De nuevo el anciano cavando tierra seca. No, algo ha crecido allí. Sus ojos no engañaron. El campo, que ayer era grietas y vacío, ahora respiraba verdor. No de manera continua, no como una alfombra. En islotes, como si la tierra misma eligiera dónde volver a vivir. Primero, decenas de brotes. Luego, cientos. La gente se acercaba, entrecerrando los ojos, tocando, palpando la tierra. Estaba húmeda, verdaderamente húmeda. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Murmuró alguien. ¿Fertilizantes? ¿Hechicería? Sugirió otro. Pero Mucucio, en su sombrero de paja, con un rostro agrietado como la corteza de un viejo árbol, simplemente permanecía allí sonriendo. Sin triunfos, sin orgullo, simplemente sonriendo. Entre la multitud avanzó don Ramón. Documentos en las manos, los mismos que le daban derecho a quitar la tierra. Caminaba como alguien que sabe. Ahora volverá a ganar. Pero apenas pisó el borde del campo, tropezó. Ante los ojos de todos. Soltó los papeles. Se levantó, se limpió el polvo de las rodillas. Y se detuvo. Esto es imposible, susurró. Yo mismo probé todo, y el riego por goteo, y los drones, y los químicos, todo. Su voz temblaba no de vejez, sino de confusión. No entendía, porque, como muchos, solo sabía lo que se puede explicar. Has probado todo, menos la fe, respondió Mucucio con calma. Las palabras no sonaron como un reproche, sino como un hecho. Como si alguien dijera: te olvidaste de saludar. Directo, sencillo, dolorosamente honesto. La multitud comenzó a murmurar. Pero ya no de la misma manera. Ya no con risas, sino con respeto. Las personas que ayer desvían la mirada, ahora miraban al anciano como si realmente lo estuviesen viendo por primera vez. De entre la multitud surgió la maestra, doña Estela. Su voz temblaba. Mi hijo tiene fiebre desde hace una semana. Yo he oído que usted se negó a vender su alma. ¿Es verdad? Mucucio asintió, sin fanfarria, como una persona que simplemente había tomado la decisión correcta y no necesitaba aplausos. Y en ese momento, todo cambió. Del cielo, gris y mudo durante años, cayó la primera gota, luego la segunda, luego, silencio. La gente levantó la vista. Nadie se movió, ni siquiera los niños. Y luego, comenzó a llover. No una tormenta, no un aguacero, sino una lluvia tranquila, casi tímida, como una disculpa, como un abrazo, como una respuesta. La gente lloraba, abiertamente, sin vergüenza. Ancianos, hombres, mujeres. Los niños reían, atrapando las gotas con la boca. Algunos se arrodillaron, otros abrazaron a sus vecinos. Y Mucucio simplemente levantó el rostro al cielo y susurró: gracias por escuchar, incluso cuando olvidamos cómo pedir. Y don Ramón todavía sostenía los papeles en las manos. Sus dedos temblaban como hojas bajo la lluvia. Miraba alternativamente al cielo, a la tierra y a Mucucio. Luego, ante los ojos de todos,
Rasgó los papeles por la mitad. Luego otra vez. Y otra más. Lentamente. Solemnemente. Como si rompiera no el papel, sino su propia arrogancia. Se acercó a Mucusio, inclinó la cabeza, y dijo: «Has devuelto la vida a todo el pueblo, y yo estuve a punto de quitarte todo. Perdóname». El anciano no respondió. Solo asintió. Como alguien que sabía que el perdón no está en las palabras, sino en la acción. Y hoy la lluvia hizo más que cualquier disculpa. Pasaron semanas. El campo de Mucusio se convirtió en el corazón del pueblo. Alguien traía plántulas, alguien, agua, alguien, simplemente ayudaba a cavar. Pero ahora cada persona que cruzaba el umbral del campo sabía: aquí no se puede mentir. Aquí no se puede negociar. Aquí se habla con la tierra. Y ella responde. Mucusio no quiso ser alcalde. Aunque le pidieron. Aunque lo suplicaron. No estoy para el poder, estoy para las raíces, decía. Siguió viviendo en la misma choza, la misma olla, los mismos sacos en lugar de un colchón. Solo que ahora lo visitaban, con preguntas, con súplicas, con esperanza. Y cada persona que preguntaba cómo vivir, cómo resistir, cómo no romperse, escuchaba una y otra vez: no vendas tu alma. La tierra escucha incluso aquellas oraciones que no pronuncias en voz alta. Y en un rincón, debajo de un árbol, aún yacía aquel pergamino. Seco. Arrugado. Amarillento. La lluvia no lo tocó. Como si no tuviera poder sobre él. Pero nadie lo levantó. Porque todos sabían. Quien busca un trato, aquí no encontrará nada. Pero quien busca fe, se encontrará a sí mismo.